Buenas tardes. Buenas tardes a todas y a todos y muy bienvenidos aquí a este encuentro en el que se va a combinar ciencia, naturaleza y participación ciudadana. Antes de comenzar, queremos agradecer a la Casa de la Ciencia del CSIC, aquí en Valencia, y a la Delegación Institucional del CSIC en la Comunitat Valenciana por acogernos esta tarde y dar apoyo a este tipo de iniciativas que permiten acercar la actividad científica a la sociedad. También queremos agradecer especialmente a Esther Prat, del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals, el CREAF, CSIC, Universitat Autònoma de Barcelona, y a Héctor Miranda, gracias, del Instituto Pirenaico de Ecología, IPE-CSIC, por la colaboración y por la participación en esta jornada. Muchas gracias. Extendemos el agradecimiento al Centro para la Investigación y la Experimentación Forestal de la Generalitat Valenciana, CIEF. Este proyecto y todo lo que vamos a contar aquí no habría sido ni es posible sin su apoyo y tampoco el apoyo de los técnicos de los parques naturales de la Comunidad Valenciana. Lo mismo, muchísimas gracias a ellos. Además, las imágenes que vamos a ver son obra de la productora Barret Son Cooperativa. Muchísimas gracias por vuestro arte. Y, por supuesto, muchísimas gracias a todos vosotros y vosotras que habéis decidido acompañarnos hoy. Esta actividad se enmarca en las actividades que estamos realizando con motivo de la celebración del Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación y la Sequía, que celebramos ayer, 17 de junio. Hoy hablaremos del papel clave de la ciencia ciudadana en el estudio de los efectos del cambio global sobre la biodiversidad, a través de la proyección del documental El ritmo de las plantas está cambiando. Un documental, como veréis en clave de blues, sobre la aplicación bioclima, una herramienta de ciencia ciudadana. Dentro de los impactos esperados de las variaciones climáticas y los fenómenos de calentamiento global actuales sobre la biodiversidad, uno de los más posibles es la alteración en el ritmo de las plantas. La fenología, que estudia cómo las variaciones climáticas afectan a los ciclos de vida de plantas y animales, es fundamental para comprender cómo fenómenos tan importantes como el momento de floración y la caída de las hojas están cambiando en los últimos años. Este tipo de estudios requieren recopilar numerosas observaciones periódicas en diversas especies y lugares. Por este motivo, aplicaciones como la aplicación bioclima se constituyen como poderosas herramientas que facilitan la recopilación de información tanto por profesionales técnicos como por ciudadanos que quieran contribuir en el proceso de investigación. La aplicación de ciencia bioclima, desarrollada por la empresa Encamina, permite a investigadores del Centro de Investigaciones sobre Desertificación, CIDE, CSIC, Universitat de València, Generalitat Valenciana, junto al Centro de Experimentación e Investigación Forestal, CIEF, de la Generalitat Valenciana, y a los técnicos de parques naturales de la Comunitat Valenciana a realizar un seguimiento de este ritmo en especies comunes de nuestras regiones. Y todo ello gracias al proyecto Red Bioclima, que fue financiado a través de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, y la Generalitat Valenciana. El documental, realizado por Barret Son Cooperativa y que vamos a ver a continuación, da testimonio gráfico del trabajo realizado a través de este proyecto y pretende sensibilizar en esta problemática ambiental, así como difundir la relevancia de la ciencia ciudadana. Después de la proyección abriremos una mesa de diálogo con la participación de los especialistas que extenderemos a la intervención del público, a vuestra intervención, y en el que podréis plantear preguntas, compartir comentarios, añadir otras perspectivas que os parezcan relevantes. Y ahora sí, damos paso al documental. Esperamos que el contenido resulte de vuestro interés y que sirva como punto de partida para una conversación abierta y constructiva.
Muchas gracias. Ostras, nos ha venido como un aire caliente, como de horno. Sí, sí. El romero está sequísimo también, ¿no? A ver, aquí igual está un poquito incluso más seco. Sí, ¿Sí? porque Bueno. ahí arriba igual Vamos a ver. Pero la genista, o sea, el gulex también. está fatal. Pero yo el romero así tan triste no lo había visto, ¿eh? Las flores ya pasadas. Mira, mira. Todo seco. Mira cómo está seco el tomillo. Pero está como las hojas casi moradas, ¿eh? ¿Ves? Este es un individuo que nosotros tenemos marcado. Si tú hicieras la foto de este individuo en el tiempo, tú podrías ver estos patrones. Cosa que a lo mejor cuando vas al campo no lo estás apuntando, pero con la foto dices, hostia, este año ha sido muy seco, mira cómo pierde el verdor. Pero el romero sí que está... ¿No? Y no había visto nunca el romero tan... Esto lo podrías encontrar en agosto, pero no en abril, es que es una locura. A ver, es que no ha llovido nada, es que obviamente es eso. Y ese es de viento, ¿no? Esa es dirección y velocidad de viento, y luego aquí medimos precipitación, radiación solar, temperatura y humedad. El cambio climático tiende a la subtropicalización. Hemos cambiado una circulación atmosférica de entrada de frentes de poniente, que da una lluvia mucho más distribuida en el espacio de forma más homogénea y que no tiene unas consecuencias en cuanto a erosión o infiltración tan drásticas como es las precipitaciones de fuerte intensidad horaria, que se concentran tanto espacialmente como temporalmente, en zonas muy concretas. Ya. Es como una lluvia generalizada en el Levante, pero en Vinaroz está lloviendo y se ha inundado, ¿sabes? Va a llover el mismo volumen de precipitación anual, en cambio va a estar concentrada en el tiempo y las sequías, por tanto, van a abarcar una escala temporal mayor, es decir, sequías más frecuentes y más intensas. Y sin embargo... ¿Intensas? Sí, más intensas. Ostras. Es decir, todo esto está teniendo una repercusión claramente en los cultivos y en la vegetación. Los datos, por ejemplo, que obtenemos de las estaciones meteorológicas indudablemente nos dan registros objetivos de lo que está ocurriendo en el clima, pero sin duda la vegetación también es otra muestra, otra prueba de que el clima está cambiando. Esto en concreto es un naranjo expuesto a la sequía que estamos sufriendo desde primavera del 2022. Ha estado en un periodo de letargo durante el verano, expuesto a altas temperaturas y una sequía muy fuerte. Y después de un periodo de lluvias que tuvimos en el mes de septiembre, a inicios del mes de septiembre, en este caso el naranjo ha tenido las condiciones de humedad óptimas y de temperatura para no solo florecer, sino también fructificar y dar fruto, que es esta naranja que se ve aquí. Y en un periodo de recolección, como es el mes de octubre, ya inicios de... Ya acercándonos, ahora está empezando a florecer. Lo está haciendo ahora, cuando ha podido, que las temperaturas siguen buenas, anormalmente buenas, pues si luego hay eventos extremos, este círculo, digamos, se va rompiendo, entonces la respuesta ya no es lineal, no es, o sea, tú has empezado un proceso y si ya se interrumpe, no es que lo puedes volver a recuperar, o si lo recuperas cuando ya... Sí, este fruto que ha fructificado acabará por perderse. Sí, aquí se ve otro. Aquí se ve otro más menudo, que ya se intuye que comienza a perder el calibre, parece que se está paralizando porque, lógicamente, ya durante las noches las temperaturas no son las adecuadas y también, de algún modo, su crecimiento se ve aletargado, se ve frenado. Este cambio climático, es el calentamiento sobre todo, lo que está produciendo son cambios en los
eventos de los ciclos de los seres vivos en general. Es decir, pensemos en las plantas que sacan las hojas, florecen, fructifican, tiran las hojas. El momento en el que esto se produce es un equilibrio entre los ciclos externos de temperatura y de luz y las hormonas o sustancias que los propios seres vivos van segregando, y esto hace que se decida cuál es el momento de estos florecer. eventos, que al final este ritmo de la naturaleza la podemos llamar fenología, ¿no? Fenología. Aquí está más atrasada, simplemente. Esta se ve bien aquí que está floreciendo, la pistacia. Yo creo que esta está un poco más activa de... Sí, pero aún así está, o sea, está seco. Sí, pero respecto a la de antes, que se caía. Sevilla no sabría, porque el otro, a lo mejor ahora vamos a ver el otro, que a lo mejor está a la base la semilla, ¿ves ahí la base un poco more? Entonces la flor masculina está pasada, y la flor masculina ya tiene semillas y me parece que están como... La primera base de datos que existe de fenología en España es en agricultura. Tenía que anotar allí cuando empezaba a florecer el primer almendro o el primer manzano. Y de eso existe registro desde principios de siglo. Y este ritmo es el que yo noto cambios. Y además un compañero que trabaja la vid, él me lo comentaba, están recogiendo la cosecha 15 días antes que hace 25 años. De hecho, ya se están plantando viñedos en el sur del Reino Unido. Porque allí, hasta ese momento, hasta hace poco, no era viable. Y ahora o era de menor calidad. Era de menor calidad, pero ahora ya empieza a tener cierto... Y en cambio aquí la composición del fruto varía mucho porque se cortan los ciclos y luego golpes de calor que producen una producción de azúcares excesiva, que es lo que produce el alcohol después. Es culpa de la fenología. Sí, es culpa de la fenología. Como las bodegas llevan unos registros de las fechas de vendimia a lo largo del tiempo, pues sí se ha visto que claramente hay un adelanto en esta época de vendimia. El cambio climático afecta obviamente también a los cultivos, igual que lo hace con las plantas naturales. Provoca que haya una aceleración de la maduración de la uva. Al final tenemos uvas con mucho grado alcohólico y los fenoles, los taninos están aún un poco verdes porque no han madurado igual que lo ha madurado la parte glúcida, y eso puede repercutir negativamente sobre la composición del vino, y entonces hay que adaptarse a ello y los viticultores están tratando de adaptarse. ¿Qué hace el agricultor? Yo entiendo que pondrá unas variedades que se adapten más al nuevo clima. Entonces, como cambia el sensor, también cambia el material genético. Entonces, tampoco la planta cultivadas creo que son un indicador perfecto, porque sí, entonces tú estás cambiando también el sensor de medida. Sí, exactamente, de alguna forma. El sensor, digamos, entre comillas. De ahí que considere que quizá la vegetación autóctona, sobre todo de los caducifolios, por ejemplo las zonas de robledales, que en algunas zonas hay quercus en la montaña, por ejemplo, del norte de Alicante, disponer de datos fenológicos de ellas sean más robustas a lo largo del tiempo, porque ahí no hay una modificación genética y está de algún modo representando qué cambios climáticos han ocurrido en las últimas décadas. Sabemos que con las plantas caducifolias, las que pierden las hojas estacionalmente, el cambio que podemos predecir es que perderán las hojas más tarde o incluso no la perderán, pero digamos que en nuestras zonas climáticas, en nuestro bioclima, estas plantas, ese tipo de especie no es la más común. En nuestras zonas las especies perennes son, digamos, las más abundantes, y en ese tipo de vegetación realmente se ha hecho muy pocos estudios sobre su fenología, cómo responde a estos cambios climáticos o cómo se adaptan. Sin duda sería interesante ver cómo responde la vegetación autóctona desde hoy, con un escenario de 1 grado a 1,5 grados de aumento de la temperatura respecto a décadas pasadas, a
dentro de 50, 100 años que quizá estemos en escenarios si no reducimos los gases de efecto invernadero, las emisiones de gases de efecto invernadero a 5 grados. Es decir, es importante, yo creo, que cuantificarlo e iniciarlo ya. Pesar cuanto Cuanto antes. Cuanto antes. Cuanto antes. Si está floreciendo es sobre todo porque ha hecho un invierno muy corto, ¿no? Y entonces están adelantadas y respecto a su floración normal, que puede ser finales de mayo o principio de junio. Sí. O sea, llevan como un mes de adelanto. Adelanto, sí, ¿no? Sí, llevan mucho tiempo. Nada, bueno. Un mes de adelanto en una planta que florece 2 meses o 3 es mucho adelanto, ¿no? Es bastante adelanto, sí. Es un cambio fenológico fuerte. ¿Ves? Esto... Esta es la del año pasado, ¿no? Sí, estas son del año pasado. Entonces ahí es donde se hacen las semillas. Aquí dentro están formándose las semillas ahora. Ya. Pero claro, que hayan hecho flor y que ya estén formando semillas a estas alturas, Ya. es bastante anómalo. Sí, sí. Y claro, los polinizadores también se tienen que adelantar, ahí se ve Claro, ahí están, como las abejas. ahí están los problemas, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos, bueno, llevamos en el parque un proyecto de reintroducción de la mariposa Apolo, y lo que estamos viendo es que el año pasado ya nos pasó que cuando está en la mariposa, el cardo ya ha pasado. Ya, o sea que hay un Cuando desfase. hay un desfase, claro, salen las mariposas y no tienen alimento. Y cuando las mariposas están en julio en vuelo y demás, pues había muy poco cardo o ninguno, porque ya habían florecido antes. Ya había pasado. Como en la naturaleza, lo que hay son múltiples interacciones. Una planta es polinizada por unos tipos de insectos, luego sus frutos son consumidos o las hojas comidas por otros animales. Si imaginemos una planta que saca las hojas en el mes de marzo, el día 1 de marzo. Si por el cambio climático se adelanta 2 semanas, el animal que come de esas hojas tiernas, cuando llega ya se encuentra las hojas duras. O se adapta también el animal, O se adapta o desaparece. o a un desajuste. Entonces, el problema de este cambio fenológico son los desajustes que se producen en todos estos ciclos. ¿esta qué es, Erika? El agenista. Aquí ves el linum en flor, muy bonito. El espino negro lo tenemos, el Rhamnus licioides. Este es el licioides. Mira, Pero está en flor. parece que es el Rhamnus licioides, sí, esta. Sí, y tiene las florecitas. Esta sí, que esta la tenemos en el listado, ¿no?, de las especies Sí, nuestras. la tenemos. Y está en flor. ¿Qué crees tú que, de algún punto de vista, estos datos podrían ser utilizados, o sea, acumulados a partir de la ciencia ciudadana, por ejemplo? La ciencia ciudadana nos viene de perlas con esto. ¿Por qué? Porque ellos nos pueden ayudar a recopilar esos datos, y ya se está haciendo en muchos países del mundo, sobre todo pues, con mariposas y con pájaros, recopilan datos ciudadanos normales y corrientes que tienen inquietudes, recogen esa información, luego los investigadores recogen esa información, pulen las imperfecciones que puedan haber, lógicamente, y tienen una base de datos preciosa y además muy rica Muy y valiosa, muy muy importante, valiosa. Tú sales de excursión todos los meses, 3 veces, ¿no te importa llevarte un papel y lápiz y si ves el romero en flor, apuntármelo y dónde estaba? Y yo con esa información puedo sacar otra información que tú no sospechas. Pero ojo, Patricio, que papel y lápiz va muy bien, pero hoy en día se llevan a otras cosas. Hay que reconocer que hay que adaptarse a los tiempos nuevos y los móviles, yo mismo utilizo la aplicación esta PlanNet. Sí, mucha gente usa PlanNet por saber qué especie estás es. observando, ¿no? Pero Mira sirve, pero no solamente sirve para saber qué especie, porque si tú la registras, el sitio y el momento que la has registrado, yo tengo información de que tú te encontraste esa planta en la Sierra de Irta tal día florecida. Ya, y tienes que validarlo, y ya. lo valido, pero tengo esa base de datos gracias a la ciencia ciudadana. Eso es ciencia ciudadana. Mira, el tomillo en flor, sin abrir aún y todo. Bueno, sí, ¿no? Aún está con la flor perfecta. Sí. Es el momento ahora que está en flor. En Calderona está absolutamente seco. Aquí lo que hemos visto es que no todos están sacando flor. No les da, van apurados. Yo vivo en una masía aquí cerca. Están cayendo las hojas de las carrascas. Ostras. Y de los lentiscos. Se están secando. Especie que normalmente tendrían que estar muy adaptadas. Claro, la carrasca, aquí ser de carrasca es ser
aguantar. Por eso que el proyecto que estamos intentando montar, que está un poco empezando, pero la idea es empezar a tener datos reales Sí. para luego poder comparar. Por eso también que estamos intentando trabajar con los agentes de los parques, para que ellos nos digan, mira, estoy viendo esto, vamos a seguir esta especie. Y luego el paso sucesivo es que la ciencia ciudadana pueda contribuir. Entonces estamos desarrollando una app que la gente vaya a los parques o donde sea, mira, esta especie, ¿cuál? ¿Cómo está? De 1 a 5. Entonces, venga, otro dato. Los datos se suben a una nube y entonces luego lo podemos analizar. Bueno, si te envían una foto de... Claro, la app tiene que hacer una foto, claro, tiene que sí, ser sí. una foto para que nosotros podamos verificar. Ya, pero si es una foto que está además marcada con el GPS, con el punto... Exactamente. Si de verdad viene un cole o varios coles en todo. De todos modos, igual Cada lo temporada que es tendrías que verificar es lo que se sale de lo común. Exactamente. Porque si en la época que tiene que florecer te envía una flor, dices, pues vale, esto, que solo tenga que verificar las cosas que son excepcionales. Sí, la idea es intentar luego hacer una especie de rutina de chequeo, que pueden ser chequeos al azar o como dices tú, según, este es muy raro, vamos a mirarlo. El objetivo es dar una herramienta a los gestores del medio natural para que ellos vean, tengan esa especie de alerta, de sensor que les dice que están cambiando, que hay una serie de especies que se están perdiendo, una serie de especies que están padeciendo, otras que están ganando. Con un satélite tú puedes tener una imagen muy generalizada de un tipo de vegetación. Normalmente un píxel de un satélite... Son 300 por 300 metros. O bueno, 200 ahora creo por que 200, llegan sí, a 50 o 10, sí, sí. pero en 10 por 10 pasan cosas, pasan muchas Hay cosas. pueden haber muchas especies. Sí. Ellos han marcado aquí unos individuos y estos son los 10 individuos que ellos van siguiendo. En este caso tenemos que elegir qué porcentaje de estos 10 individuos están creciendo vegetativamente. Mi compañero y yo lo que hacemos es nos repartimos un poco por la parcela y vamos contando. 1 con crecimiento, 2 sin crecimiento. Y luego al final entráis a la hacemos categoría aquí. Sí. ¿Qué le pongo? Cistus clusi, este es el clusi, Este es ¿no? Montpelliensis. Montpelliensis. Ahí, entonces, fenología floral 0, porque aquí nadie. Flor no tiene. Entonces, ausencia de yemas, Brotes. fructificación también. La fructificación ahora la tienen... Y mira, Pues está ya maduro. tengo que subir todavía la foto, me falta una Sí. foto. Vamos a Además sí ampliar que se una le ve el foto. fruto. Yo no lo veo pasado. Pasado no. 50% de frutos maduros. Cuando las hojas están así tan verdes, ¿ves? Es que claramente yo creo que esto está creciendo. ¿Y esta cuál era? ¿Cómo se llama? Esta es la estrella del parque. La estrella del parque. El Carduncelus dianius, la hierba santa que le llamamos aquí en valenciano, y es un endemismo, es la flor más característica del Mongo, o la que era el emblema del parque como algo representativo. Una planta que se descubre aquí, cuando la descubren los botánicos le dan el nombre, es el cardo de Denia, Carduncelus dianius, un endemismo que es exclusivo está entre el Mongo y el Cabo Lanao, el siguiente cabo, y es originaria de Ibiza. Ah, llegó desde Ibiza. Se especian en las Islas Baleares, saltan a la puntita esta de la Marina Alta y están compartidas muchas de ellas entre las montañas del norte de Alicante, algunas al sur de Valencia, pero el Mongo es como el resumen de esa relación. Es un fruto muy pesado que no llega a volar. Por eso tiene una distribución muy local. Plantas así tan específicas pueden ser interesantes porque son muy indicadoras de algunas condiciones específicas. Muchas veces el problema son los endemismos. Esta especie que es tan propia de una zona geográfica
y que tienen nuevamente muy poca distribución. Muy pocos individuos. Y es difícil para ellos poder migrar. Exactamente. Y esas son las más... Porque allí en España tenemos una gran riqueza de especies de estas que son específicas de una sierra, de una región o de 2 o 3 regiones, pero estas son las más vulnerables. Utilizar como modelo estas nos pueden engañar porque otras plantas de mayor distribución, como este pino que tenemos aquí, o el romero que está allí, o los rhamnus que están aquí al lado, esas especies que tienen una gran distribución nos tienen que servir de mejor modelo porque son las que ocupan mayor cantidad de territorio, las que más biomasa tienen y por tanto podemos aprender mucho más de ellas. Vamos a hacer una nueva contribución. Entonces le damos aquí, formulario, sacamos una foto de la especie. Aquí. Usar foto. Elegimos la especie. Romero. Rosmarinus officinales. Crecimiento vegetativo. Entonces ponemos ausencia de brotes vegetativos. Pétalos caídos o secos, ¿no? Notificación. 25% de frutos maduros. 25% de individuos que tienen frutos, ¿no? 25% quieres poner más. 50, va. Sí, sí. Bueno, abrimos ahora la mesa de diálogo, que está formada por Francesco De Velo, investigador científico titular del CSIC, en el Centro de Investigaciones sobre Desertificación, Esther Prat Carrió, coordinadora del proyecto Ritme Natura en el Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales, y Héctor Miranda Cebrián, del Instituto Pirenaico de Ecología, donde colabora en varios proyectos de ciencia ciudadana, como Adopta una planta, Florapir, para Flora Pirenaica, y Floramón, Flora de los Parques Nacionales de Montaña. Actualmente es técnico del proyecto Biotren, también asociado a Ciencia Ciudadana. Francesco, es vuestro turno. Vale, pues buenas tardes, gracias por venir a este evento. La verdad que es la tercera vez que intentamos hacerlo, las otras veces hubo varios problemas, la última, la Dana, que bueno, a raíz de lo que comentaba César en el documental, que decía que las precipitaciones iban a ser más intensas y más localizadas, pues una predicción bastante acertada, ¿no? Pero bueno, entonces hemos empezado un poco a trabajar con nuestro proyecto Bioclima hace tiempo y hemos empezado poniendo parcelas permanentes para ver cómo cambiaba la biodiversidad, pero nos dimos cuenta, como habéis visto un poco con el documental, que había cambios más sutiles, que no era tanto la abundancia de las especies, pero cómo se ajustaban un poco al ritmo de crecimiento. Y ahí me acordé un poco de un proyecto que tienen lanzado en Cataluña, que es bueno, tiene varios nombres, ¿no? El proyecto Ritme Natura, Fenotandem, tiene varios... Bueno, ahora nos comentarás, pero claro, ahí me di cuenta que había otra manera de poder seguir estos efectos climáticos y usar las plantas, en nuestro caso, como indicador. Y entonces, cuando lanzamos esta actividad, de alguna forma pensé que sería lo normal poder saber un poco qué estáis haciendo vosotros con vuestro proyecto y que nos ha servido realmente como modelo para que se pueden hacer cosas parecidas y quizá comparables también. Y no sé si quieres un poco comentarnos de tu proyecto. Vale. Sí. Sí, bueno, pues bien, como has dicho, sí, es un observatorio también de ciencia ciudadana que es Ritme Natura el nombre. Lo que pasa que pues para mantenerlo pues vamos pidiendo proyectos de varios y cada uno pues tiene su nombre, ¿no? Pero el observatorio en sí dentro de cada proyecto pues en el Fenotandem trabajamos con imágenes de satélite, en el Fenohabla montamos talleres para escuelas, ahora estamos con uno que es Fenorural para hacer un poco de divulgación en zonas rurales, pero el observatorio es Ritme Natura. Y la idea es la misma de la vuestra, o sea, de aprovechar pues que la gente os hemos copiado totalmente. O sea sí, que... bueno, no. A ver, no hemos inventado nada tampoco.
Yo, si quieres que te cuente, nosotros, se lo contaba Héctor antes, empezamos con Twitter. O sea, nos dimos cuenta de que en Twitter la gente colgaba fotos de cuando salía de excursión, sobre todo en primavera, flores. Mira, o la primera flor de almendro, la primera de naranjo, el romero o no tiene hojas, o mira, está seco, y la gente lo colgaba en Twitter. Y entonces, pues era como que lo veíamos y pensábamos, hostia, esto es información fenológica, alguien, o sea, lo podríamos recoger de aquí y tal. Y entonces pedimos un proyecto de FECIT que lo llamamos Fenodato, y la idea era, pues, hacer difusión con una estructura de tweet en concreto, con un hashtag Fenodato, coordenadas de especie. O sea, pedíamos a la gente que crearan estos tweets. Desarrollamos una app para crearlo automáticamente también. O sea, que ellos ponían la especie, las coordenadas, el estado fenológico, y el tweet se generaba automáticamente. Pero la idea era recoger esos tweets con el hashtag Fenodato, y entonces lo mostrábamos esa información en un mapa que creamos nosotros. Y bueno, a partir de aquí, como nos metimos nos dimos cuenta de que Twitter, lo que la gente cuelga allí, no lo puedes luego reusar, ya nos saltó la alarma, dijimos a ver si nos van a... Y entonces pasamos a usar la app de iNaturalist. iNaturalist, sí. O sea que con iNaturalist habéis tenido que customizar un poco. Sí, porque ahora iNaturalist tiene campos para registrar fenofases, pero cuando empezamos no los tenía. Entonces, en nuestro proyecto tuvimos que añadir unos campos específicos, pero se puede hacer, ¿eh? Y pedíamos, pues, floración, hojas y con desplegables igual, que está creado así. Pero bueno, que ahora tienen ellos mismos campos de fenofase, y además están montando un proyecto para pedir a la gente que identifique las fenofases de las imágenes que ya están subidas en la base de datos. O sea que ellos ya también se han puesto las pilas. Lo que decía Patricio en el documental, ¿no? Incluso las fotos de PlanetNet que la gente usa para identificar, pero tienes las coordenadas, las fechas, entonces puedes usar esta información para saber en qué fase fenológica Claro, está. yo creo que los mismos de iNaturalist se han dado cuenta de que todas esas imágenes, si alguien les pone la etiqueta, pues ya pueden servir. Ahora están pidiendo a gente que, o sea, han montado un proyecto de ciencia ciudadana para que la gente identifique esas fenofases en las imágenes de iNaturalist. ¿Y cómo responde la gente? ¿O qué grado de implicación? Más que nada era saber si hay gente que, bueno, sabe una vez y ya está, y hace una observación, o hay gente que realmente... Hay de todo. Hay de todo. O sea, hay más gente que sale una vez y ya está, o de vez en cuando, pero luego hay gente, pues, que se lo toma muy en serio, que les gusta y que son... Y que realmente, o sea, están observando continuamente enviando cosas y validando lo que envían los otros usuarios. Hay de todo, lo que pasa es que esos son pocos. Y luego nosotros hemos tirado bastante también de escuelas. Como teníamos proyectos de FECIT, montamos también un proyecto educativo para escuelas, para enseñarles, pues, lo que es la fenología, porque es importante, y entonces, pues, les enseñamos cómo mandar observaciones. Y como están en el mismo sitio y pueden hacerlo cada año, pues pensamos que es una buena fuente de información y estamos muy metidos con esto. Hay algunas escuelas que te lo hacen el día del taller y nada más, pero hay algunas que, pues, si el profesor está motivado, pues sí que siguen observando. Entonces les damos un diploma también de fenocentros. Oh, que eso, sí, mira, pues solo por eso hay muchos coles que siguen observando. Y eso también, bueno, creo que puede ser útil porque te lo pueden observar en el mismo sitio cada año. Y además es un poco una especie de formación o de sensibilización, o sea que ya los niños salgan primero al campo y que empiecen a reconocer estas especies más comunes y que vayan observando y vayan intentando relacionar estas cosas. Nosotros nos ha pasado un poco lo mismo con el centro de Segundo, que se interesaron un poco en nuestro proyecto y montaron ellos mismos una especie de formación de fenociencia. Hicieron un póster muy bonito de la fenociencia como si fuera Cannes, y entonces la idea era un poco de esto, de explicar a los profesores cómo utilizar esta herramienta para un poco contribuir y hacer un poco de sensibilización.
Entonces he visto que tenéis que dar premios, porque... No, pero bueno, nos inventamos esto y funciona bien. O sea, bueno, aparte del diploma, hemos organizado también cada año a final de curso una sesión tipo como esta y al principio montamos charlas así para los chavales, pero luego ellos querían participar y entonces hemos hecho un par de sesiones que vienen ellos. Les hacemos hacer en la escuela un póster científico con lo que han estudiado y los cambios que han visto. Les enseñamos cómo es un póster y lo preparan. Bueno, digo les, pero hemos preparado materiales para que los profesores lo puedan trabajar en el aula. Y nada, que venían ahí, nos contaban lo que habían aprendido, explicaban el póster y súper felices. Y luego les damos el diploma. Y funciona muy bien, sí. Las escuelas están respondiendo muy bien. Y bueno, eso es un poco una pregunta para los dos. ¿Sí? ¿Qué potencial le veis realmente científico a estos datos? ¿Le veis? No sé, tú también estás trabajando mucho con diferentes tipos de proyectos. Por ejemplo, el proyecto de Biotrend, ¿no? Entonces, estáis viendo más cómo cambia la abundancia de las especies. Pero, o sea, ¿qué experiencia tenéis sobre la calidad de estos datos o el potencial que pensáis que científicamente se le puede sacar Bueno, yo creo que... más allá de la sensibilización? Hay más calidad allí. Bueno, a ver, la calidad de los datos depende mucho, evidentemente, de la formación o de, sinceramente me opino un poco, cuánto restrinjas o qué margen de control le des a la persona que los va a tomar. En nuestro caso, por ejemplo, con el Adopta una planta, que se incluye o se integra dentro del Biotrend, nosotros montamos todos los seguimientos que se hacen, o sea, es para seguimiento poblacional de plantas en Aragón, y lo que hacemos es ir con cada una de las personas que se apuntan al sitio, montar un diseño de muestreo específico para esa planta, igual que lo montaríamos si lo fuésemos a hacer nosotros para un estudio propio. Le enseñamos a esa persona cómo reconocer la planta, cómo repetir todo ese muestreo bien todos los años, le damos un dossier con toda la información necesaria. Si necesitan ayuda cualquier año, vamos con ellos otra vez. Si necesitan más material, lo mismo. Y toda la información que nos mandan la validamos antes también nosotros para ver que no haya nada raro. Y a lo que voy con lo de la falta de control que les des, es que al final, por ejemplo, de hecho lo decía Patricia en el documental, por ejemplo, que si al final la gente se va a ir fijando más en las especies muchas veces más raras o que más les parezcan interesantes, y al final ahí tienes un sesgo muy grande. Y a nosotros nos pasa que gente que llega al adoptar una planta que quiere estudiar esta especie en concreto, dices, ya, pues es que esta especie no tiene ningún interés a lo mejor de cara a la conservación para nosotros, o es una cosa que dices, no sé por qué se te ha ocurrido esto. De hecho, tenemos mucha gente que no sé por qué le da por plantas muy tóxicas o muy venenosas. No me preguntes por qué. Que ya es casi seguridad pública, no nuestro. Pero, claro que al final tienes que acotar mucho. Pero yo considero que si acotas bien lo que quieres estudiar y la pregunta que quieres investigar, me parece que tiene muchísimo potencial. Y de hecho, por ejemplo, aquí con la app, que se ve que tú tienes un listado de especies, que no vas a coger lo primero que veas por el campo, eso ya es una ayuda enorme. O que tú tengas, por ejemplo, las categorías, aunque sean muy grandes, o sea, más o menos amplias de porcentaje del estado de esa planta, eso ya te ahorra un montón de tiempo de después limpiar esos datos, validarlos, y te quita, digamos, grado de libertad en todo esto que es complicado. Pero mi sensación es que si tú consigues estandarizar bien los datos y plantear bien la pregunta y que la gente se acote a ello, los resultados son muy satisfactorios. En nuestro caso tenemos 300 personas más o menos entre APNs, agentes de protección de la naturaleza del gobierno de Aragón, y personas voluntarias, y tenemos en monitorización cerca de 200 poblaciones en todo Aragón, algunas que hay que meterse una pateada de 3 horas para llegar hasta ellas, y la gente va una vez al año tan ricamente y todo el mundo súper contento. También, por ejemplo, y que veo que es una
cierta... O sea, no es un problema, pero sí que es algo que hay que tener en cuenta en este caso, este tipo de estudios, que además son a largo plazo. Y es que lo complicado es fidelizar a la gente en esto. Que al final, si tú tienes, por ejemplo, solamente las citas de iNaturalist, que pues bueno, habrá gente que se la descargue, le eche una foto a una planta un día porque le hace gracia al tema y nunca más vuelve. Pero si siempre tienes más o menos un mismo reemplazo de gente que lo hace y gente que deja de hacerlo, pero se mantiene constante, bueno. Pero en esto que sí que necesitas cierto rigor de que siempre vayas a las mismas especies, más o menos mismas épocas del año, cosas así, eso es complicado. En nuestro caso lo hacemos porque estamos muy encima y también una vez al año hacemos unas jornadas con toda la gente que participa, hacemos una excursión, les explicamos, pues yo sé, vamos alternando entre las 3 provincias de Aragón, en Huesca, Zaragoza y Teruel, y cada año pues vamos a hacer una excursión por ahí. El año pasado fuimos a una bodega y fue la que más éxito tuvo de los últimos 15 años casi que lleva el proyecto. O sea, lo que estás diciendo es que básicamente hay un poco que crear un vínculo, ¿no? Con, vamos a decir, con la gente que contribuye o con los usuarios. En vuestro caso, por ejemplo, dando un certificado, un diploma, en vuestro caso haciendo jornadas, pero un poco establecer un vínculo para que la gente se enganche de alguna forma. Sí, o sea, yo diría que es más generar un cierto sentimiento de comunidad en torno a esto. Que es cierto que en lo nuestro, por lo menos, igual es más fácil. O yo qué sé, por ejemplo, yo lo veo en la gente que tenemos en Teruel, que se apoyan un montón entre ellos. Y si alguien no puede ir a dar su seguimiento, pues oye, le pide ayuda a otra persona y va con ellos. Y como que han hecho su piña. Que claro, con otras cosas que igual son un poco menos personales, como puede ser utilizar una aplicación, es más difícil. También es cierto que lo nuestro tiene la limitación de que tenemos un límite, ¿sabes? Que yo creo que además ya estamos cerca de alcanzarlo. Que al final tienes que validar un montón de datos y ahora en verano estamos todos los días validando datos y hablando con gente para que... Pero ellos lo mandan por papel, o sea, en Excel o una cosa así. Idealmente lo mandan en el Excel, que les mandamos nosotros, idealmente. No siempre pasa. Una especie de fórmula, de template, ¿no? Una especie de... Sí, o sea, tenemos plantillas para cada tipo de seguimiento, porque al final cada planta es un mundo y la forma de estimar su abundancia varía un poco, pero sí, más o menos todas siguen una plantilla más o menos parecida y al final ya con el tiempo y mucho ensayo y error hemos conseguido estandarizar todo bastante y sacar unos datos limpios de eso. Pero también hay gente que te manda una fotografía de un cuaderno de campo con borrones y manchas de café y te toca apañarte con eso. Sí. ¿Y qué hacéis con los datos? Quiero decir, ahí es un poco la discusión si subirlo ya a alguna página, limpiado, no limpiado, o sea, ¿cómo gestionáis la información? ¿Es pública, no es pública? ¿O qué pensáis sobre lo que tendríamos que hacer en este sentido? Eso la verdad que es un debate abierto, importante en el grupo y yo creo que en general en cualquiera que trabaje con datos de ese estilo. Ay, sí, perdón, espera que es que tengo un límite de cable. Yo, por ejemplo, soy partidario de que eso debería estar en abierto, porque al final esto lo ha tomado gente de a pie y se ha financiado con dinero público en el mejor de los casos. Considero que debería estar en abierto. También entiendo que no es tan sencillo, que tú también, o sea, a nivel de investigación, tú has puesto un esfuerzo en conseguir esos proyectos, en coordinar todo esto y te gustaría ver el fruto de esto de primera fase, o sea, de primera mano, y luego ya si a alguien se le ocurre algo mejor que hacer con esto, pues perfecto. Me parece que es un tema complicado en general con cualquier cosa de estas. O sea, con otras redes grandes que hay de seguimiento a largo plazo, pues también de poblaciones o cosas de estas, pues tipo la red del Biotime o las Lotus, todo esto, que al final, para llegar a esos datos, vale, están en abierto, pero tú tienes que pedirlos y antes eso se pasa por una evaluación y se negocia, claro. ¿Me acerco más? Ah, vale. Es que como aquí lo digo fuerte de los altavoces, no sé. Pues, bueno, en nuestro caso, como datos brutos están disponibles en iNaturalist y se pueden descargar. Sí. Puedes entrar al proyecto y descargas, puedes filtrar lo que quieras y eso.
Y por otro lado, bueno, tema calidad, por ejemplo. Nosotros, tiene razón Héctor, con que hay que acotar mucho lo que quieres, porque nosotros, bueno, entre Fenodato que os he contado y Naturalist, teníamos una app así un poco cutrilla, pero que bueno, que era una página web pues que se abría en formato app y tal, y teníamos muy acotadas las especies, las fenofases y todo. Pero luego pasamos ya no me acuerdo ni por qué, pero pasamos a Naturalist, supongo porque daba menos problemas, no teníamos que mantener la API y eso. Entonces, desde que estamos aquí, aunque tenemos especies acotadas y fenofases, la gente nos envía de todo, o sea, de todo. Y hemos tenido una época de validar todo lo que recibíamos, pero ha llegado un punto que no podemos ya, no podemos. O sea, que si entras a Ritma Natura hay especies que seguimos, especies que no seguimos, especies en fenofase, ahora mismo se ha desbordado un poco. Luego, están disponibles, se pueden descargar, pero nosotros ya montamos también, como habíamos hecho este mapa nuestro, donde se ven las observaciones, y en el proyecto que trabajamos también con imágenes de satélite, desarrollamos algunas herramientas para poder consultar los datos un poco más fáciles. O sea, sacar algún gráfico, pero eso era con las imágenes de satélite, no con los datos de Ciencia Ciudadana. Pero es chulo porque en el mapa puedes ver las informaciones de Ciencia Ciudadana y luego los productos fenológicos derivados de satélite, sacar gráficas y filtrarlo por zona. Y un poco la idea es esta, con los datos, como para sacar conclusiones necesitas muchos años del mismo sitio, de la misma especie, cosa que es difícil porque es eso, la gente va un día a un sitio y te manda eso, pero ese sitio no lo sigue nadie más. O sea, no tiene un seguimiento, o la misma especie tampoco tienes una continuidad. Pero bueno, pero el hecho de poder ofrecer la información así, de una manera más visual, y que dentro de, a lo mejor, del mismo año sí que se pueda ver un poco de qué está pasando, y eso pues es nuestra idea, pero bueno, que nos cuesta encontrar financiación, ¿eh? Qué raro. Qué raro. Entonces, pero, por ejemplo, cuando los chicos hacían los pósteres, usaban datos y los podían ver, ¿cómo lo hacían esto? Esto lo hacían con los datos que recogían ellos en el colegio, que en teoría los habían subido a Naturalist, sí. Pero bueno, hacían un trabajo con sus datos, ¿no? Con lo que habían visto, que a veces no es tampoco el dato de Naturalist, sino que a lo mejor han hecho un dibujo o yo qué sé, o han hecho unas fotos y luego han hecho, ¿sabes? Que no es solo o sea, ellos trabajan o trabajan el cambio climático, cómo afecta el ciclo de las plantas, no sé qué, y luego pues hacen el póster con todo lo que han ido observando. Eso es más amplio. Con los datos que recogían ellos, vamos. Perspectivas, ¿qué veis que puede pasar o qué potencial tiene un poco la ciencia ciudadana? Ya hemos visto que hay que un poco dirigirla, ¿no? Porque si no se nos puede ir de las manos. Si cambias el app, si cambias el formato, la gente se vuelve... Pero, ¿qué perspectiva veis de aquí a 5 años? O 10, no sé. Es una pregunta difícil. Yo, en el caso concreto mi sensación es que va en aumento simplemente por el hecho de que hay mucha más gente yendo al campo, yendo al monte en general, sobre todo desde la pandemia, desde el COVID, como que esto ha explotado. Y, por ejemplo, una compañera mía en el IPE está ahora mirando datos de GeBIF, que vienen de iNaturalist, de Ciencia Ciudadana, y ha ido claramente en aumento en los últimos años. Y, de hecho, va en oleadas, que es muy curioso, que la gente como que de repente le da un año por salir un montón y hacer un montón de fotos, y al año no, y luego al otro les vuelve a dar. Pero igualmente la tendencia es a aumentar eso. Entonces, si se consigue, pues lo que estamos hablando ahora, estandarizar bien y centrar o focalizar los esfuerzos en cosas que nos puedan interesar, le veo muchísimo potencial y que sinceramente solo va a ir en aumento. La cuestión es encontrar, por un lado, financiación y formas de, pues eso, focalizar y de juntar los esfuerzos en algo que salga, que sea productivo
y que sea fructífero, no solo que no quede simplemente en miles de citas nuevas en GBIF, que pues de la misma planta o de las mismas 4 flores que a todo el mundo le toma la foto, porque al final pues, tampoco, o sea, que tengas 100.000 citas de Cypripedium calceolus en floración en Ordesa, pues vale, bien, pero son todas de la misma población porque solo hay una, entonces tampoco mucho más. Pues sí, es verdad que nosotros también empezamos, que costó mucho arrancar, ¿no? Pero de golpe pues tenemos un montón de gente observando, observaciones, escuelas interesadas, va creciendo, o sea, va creciendo, la verdad que sí. Y no sé, la verdad es que no lo sé, porque depende de la financiación. A mí me gustaría eso, pues ahora que ya llevamos unos añitos, empezar a trabajar con los datos, porque hasta ahora hemos estado como construyendo el observatorio, consiguiendo gente, proyectos varios que nos han financiado cosas varias. Pero bueno, llega un momento que dices, bueno, vamos a ver todo lo que tenemos, lo filtramos, lo limpiamos porque hace falta, pero ver si podemos ya sacar alguna conclusión, hacer algún estudio, ya tenemos unos añitos, aunque sea con eso, a lo mejor con las escuelas que te están observando lo mismo cada año, ¿no? O con todo hacer una tendencia, ¿no? No sé, pero es difícil, no sé, no me imagino que irá a más o no, a lo mejor pasa de moda ciencia ciudadana y ya nadie sale, no sé. Pero en todo caso necesitamos. Sí. ¿Y naturalist sí o naturalist no? Quiere decir, nosotros, por alguna razón que todavía no entiendo, nos hemos metido en crear una app nuestra que parece que tiene como, ¿no? Tú dices, está todo muy dirigido, entonces tendría que ayudar, pero luego, aparte que, como dices, costó, pero tiene sus problemas. Ya, bueno, es que nosotros también empezamos con esta app, luego vimos que, claro, había que mantenerla, los datos dónde van, bueno, pues de Naturalist, pero lo que nos ha pasado es eso. Y también está muy bien porque como hay una comunidad, o sea, acabas enganchando a gente que está por ahí y que a lo mejor no miraba Feno, pero te conocen y entonces no. Y aparte hay esa comunidad que te valida los datos también, pues que, ostras, esto no sé qué es, o esto no lo he identificado bien, y va alguien y lo hace, ¿no? Y esa parte de validación, pues, está súper bien. Pero nos ha pasado eso, que se ha desbordado un poco. La gente te oye por la radio o te ve un día no sé dónde. Pues mira, y empiezan a mandarte allí, pero lo que les da la gana. O sea, desde bichitos a perritos, bueno, y no sé contarlo aquí porque está grabado, pero tenemos elefantes del zoo y tigres, o sea, yo cuando lo vi digo, no puede ser. Y me estoy replanteando cambiar a una app más acotada y dejar en Naturalist. O sea, yo ahora estoy en este punto de reflexión de cómo continuamos, porque así no puede ser. Hay que acotarlo de alguna manera. Sí, nosotros lo hemos acotado, pero bueno, aquí también está grabado, así que no puedo hablar de nuestra app de forma completa. ¿Y vosotros? Porque vosotros sí que lo hacéis con Excel. Entonces, ¿queréis pasar a otro formato digital? ¿O? Nosotros ahora estamos entrando en la fase de a ver si nos pasamos al siglo XXI y empezamos a tener las cosas de una forma, o sea, en bases de datos estructuradas ya más, con un poco más de enjundia, que nos va a costar porque yo, por ejemplo, para el proyecto Biotren no sabía nada de manejo de bases de datos ni nada de esto, o sea, yo soy biólogo de formación y me tocó aprender a malas. Ahora ya que sí que se ha incorporado personal nuevo que sí que maneja de esto y sabe gestionar este tipo de datos, empezamos a ver un poco la luz al final del túnel. Entonces, sí, o sea, la intención es pasar a algo un poco más moderno. Sí, la cuestión está en que con la naturaleza de nuestros datos es muy complicado o hay mucho trabajo detrás de estandarizarlos después a un formato que tú puedas volcar a una base de datos más general. Porque al final, pues es lo que decía antes, tienes estructuras de muestreo, formas o diseños muy variados que después unificar eso todo a algo común es complicado. Pero sí, nuestra intención es ir mejorando. Y en cuanto a Naturalist, yo estoy a favor
también es cierto que le veo un problema que es común, yo creo, a cualquier cosa así muy grande y de la que tú no, o sea, en la que no tienes ningún tipo de control. Y es que si en algún momento a iNaturalist le da por cambiar algo, o te adaptas tú o te toca buscar alternativas. Que eso, quieras que no, también es un problema que siempre está ahí presente. Pero bueno, de momento es lo mejor que tenemos. O sea, además que nosotros también lo utilizamos. Tenemos dos proyectos para flora flora del Pirineo y flora en general de parques nacionales de montaña en España, y de momento funciona bien. También es cierto que son solo citas, que al final no pedimos tanto, o sea, no pedimos mucha más información que eso. Y sirve para completar un poco los huecos que hay, que son enormes. Igualmente también tiene sus sesgos. Al final la gente, en nuestro caso, pues va dentro del Pirineo, va a 4 valles muy concretos o a 4 zonas o sea, las más turísticas y las que va todo el mundo. Evidentemente luego tienes ahí unos sesgos que es complicado rellenar, pero bueno, eso es. Bueno, yo no sé si quizás sería un buen momento para un poco ver si esta discusión que estamos teniendo entre los tres se puede enriquecer también gracias a vuestros comentarios o preguntas, porque bueno, a veces se colabora con gente y se van aprendiendo cosas o se van pensando, entonces con la gente del CIEF o del Centro de Educación Ambiental, hemos ido aprendiendo y diseñando esto un poco de manera conjunta. Entonces, cualquier cosa que queráis un poco comentar o preguntar, incluso a los expertos, bienvenido. Hola. Yo es que, o a lo mejor lo habéis dicho y no me he enterado, pero no sé lo del app que estáis haciendo, no sé en qué situación está, ni si se puede descargar o no, o si se va a poder descargar pronto, o si lo vais a cambiar, como habéis dicho, y hacerlo de otra manera, o no sé, no está aún, ¿no? Es un proyecto para el proyecto Bioclima, la app Bioclima sí que existe, se puede descargar, a veces da algunos problemas, pero en teoría ahora se puede descargar y hay gente que la está usando. Es verdad que hemos tenido unos problemas técnicos, por eso que estaba un poco comentando la cuestión de iNaturalist sí, iNaturalist no, porque iNaturalist tiene la ventaja de alguna forma que es un sistema como estandarizado que tú puedes customizar, pero que te funciona en cualquier sitio, en cualquier manera. Nosotros queríamos un poco que fuera muy específico, pero de alguna forma tiene alguna función como de cuando estás con poca cobertura, no funciona muy bien. Entonces, nos está un poco costando que la gente lo use de forma regular, en nuestro caso, nuestra. Pero en teoría sí que está ahí, ¿no? ¿Qué teléfono tienes? ¿Sí? Bueno, vale. Cada vez que hay un evento, el Apple Store me la lía, ¿eh? Y pasamos ahí iNaturalist seguro. El otro día igual, fuimos al Centro de Educación Ambiental, voy ahí y la app no está en el iPhone. En el Google sí que estaba, pero en el iPhone no estaba. Entonces voy a revisar. Apple me manda cada semana un email, tienes que firmar que ha cambiado no sé qué. Y yo firmo, si no me lo quitan. Bueno, es igual. Víctor, por favor. Francesco, buenas tardes. Bueno, yo soy Víctor Benyoc, del Centro de Educación Ambiental de la Comunitat Valenciana. Lo primero, el vídeo que nos habéis puesto, ¿dónde lo podemos pescar? ¿Está en YouTube? ¿Está en algún sitio? ¿O lo tenéis ahí escondido? De momento está escondido. Vale. El autor del vídeo está al fondo de la sala, que acaba de venir, pero bueno, está en una página de Dailymotion, pero creo que a partir de este evento la idea es que lo vayamos colgando en YouTube, tanto en el CIDE Investiga y en la Casa de la Ciencia. Porque es que le veo ya el uso didáctico. Tú lo ves, ¿no? Tú lo ves. Vale. Bueno, como decía Francesco, hemos tenido la suerte de colaborar con él en su proyecto en Bioclima, porque conocimos el proyecto en una charla que disteis en la Consellería hace ya como 1 año y medio, 2 años, ¿no? Si no recuerdo mal. Y bueno, ahí se encendió una bombillita
empezamos a colaborar y hemos desarrollado un proyecto educativo, formativo, a partir de vuestro proyecto científico, ¿vale? Hemos desarrollado un proyecto de trabajo con docentes para formarlos para trabajar en fenología, en fenociencia, un curso de formación que se ha hecho con el CEFIR de Sagunto, ¿vale? Hemos incorporado vuestro proyecto a los contenidos de un curso de biodiversidad que estamos desarrollando desde años ya en el Centro de Educación Ambiental. Y bueno, sabéis que esto luego se ha desarrollado con varios centros educativos del Camp de Morvedre y lo que comentabas hace un momentito, hace 3 semanas más o menos, hicimos la jornada final, trabajamos con unos 100 alumnos allí y bueno, lo que para vosotros ha sido una parte científica, para nosotros ha sido una parte formativa y educativa, aprovechar vuestra experiencia, vuestra APP para utilizarlo desde un punto de vista educativo, introducir a gente en el proceso científico y, quién sabe, a lo mejor incluso abrir alguna cabecita a ese mundo científico entre esos alumnos que han participado en este proyecto. Entonces, lo que quiero venir a decir es que es importante colaborar entre distintos puntos de vista con una misma herramienta o contenidos o procesos, porque nunca sabes dónde va a surgir esa bombillita que puede iluminar a mucha gente, ¿vale? Y bueno, agradeceros la colaboración. Aquí aprovecho aquí que yo creo que ha sido muy fácil con vosotros trabajar y yo creo que nosotros también nos hemos entendido muy bien desde el principio. Y nada, que sepáis que esa experiencia también está ahí, que hemos desarrollado materiales didácticos, actividades para alumnos, bueno, un montón de cosas. Y agradecértelo, Francesco. Gracias a vosotros, la verdad. Creo que quizá podría responder Esther, porque de alguna forma nuestra colaboración ha salido de forma muy natural, pero de forma muy parecida a lo que han hecho ellos. Entonces, veo ahí, o sea, al final es una convergencia evolutiva total. Sí, yo cuando estaba explicando todo esto pensaba que podíamos compartir los materiales educativos, todo el programa que tenemos, todo lo que hemos hecho con escuelas, pero bueno, veo que ya... Es que los vamos a compartir. yo te lo iba a pedir luego un correo electrónico para intercambiar cosas. Sí, muy bien. Yo es un poco de curiosidad. Por lo que he oído, el tema del muestreo os lo habéis ampliado a la colaboración ciudadana porque tenéis dificultad de conseguir muestras, ¿no? Y mi pregunta es, por lo que le he oído comentar a Héctor, que claro, en general como es gente que hace rutas, los conseguís de determinados sitios, pero os gustaría de sitios diferentes, menos accesibles. ¿Puede ser? No necesariamente menos accesibles, pero sí muchas veces que no estén, o sea, tan focalizados. Porque al final, por ejemplo, en el Pirineo, el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, a lo mejor me aventuro a decir que igual la mitad de las observaciones que a lo mejor se suban a iNaturalist están ahí. Y tienes un montón de Pirineo por ver, que nosotros mismos desde el IPE estamos muy sesgados y hacemos la inmensa mayoría de la investigación dentro del parque. Pero en general sí, es con este tipo de... No, en nuestro caso, por ejemplo, no, porque sí que intentamos, como tenemos cierta capacidad de decisión sobre qué se sigue y qué no, lo distribuimos más. Pero con aplicaciones pues tipo iNaturalist, que al final dependes de lo que le interese más a la gente o donde vaya más la gente, sí que existe ese problema de un sesgo hacia ciertos lugares, que tampoco se me ocurre una forma de compensar ese sesgo o hacer que la gente vaya más a otros sitios, porque no tienes una forma, y lo he dicho, no necesariamente son sitios menos accesibles a los que no va la gente, sino simplemente es que no son turísticos o no están tan de moda. Yo quisiera añadir que quizá un poco lo comentabas tú también. Yo personalmente la veo la ciencia ciudadana como una especie de complemento, ¿no? Entonces, la ciencia ciudadana va a tener agujeros o superabundancia en algunos puntos, pero claro, si tú combinas esto con
una organización territorial. Nosotros, en este caso, trabajamos con los agentes de los parques y vosotros también, ¿no? O sea, tenemos unas observaciones estandarizadas y, además de esto, puedes contar con algunas información que pueden aportar, cubrir algunos agujeros o crear montañas de datos donde no quieres, pero la idea para mí es el concepto de complemento, ¿no? Porque solo con una ciencia ciudadana creo que va a haber un poco de sesgo, muchas cosas. Entonces, nosotros intentamos, por ejemplo, formar los agentes de los parques para que hagan el muestreo siempre en el mismo sitio, en diferentes parques naturales, así tenemos un poco cubierto, y además la idea es complementar, ¿no? Sí, bueno, yo no he explicado que en nuestro caso, cuando empezamos, fuimos a ver el Servei Meteorològic de Cataluña, porque ellos tenían una red de observadores de fenología, y para colaborar con ellos. Pasó que ellos lo hacen, tienen unos 50 voluntarios, creo, que observan cada 2 o 3 días. Cada 2 o 3 días, sí, sí. ¿Hay cambio? No, no hay cambio. ¿Hay cambio? Sí, vale. El día tal y tanto por ciento. O sea, súper estandarizado porque, bueno, mandan los datos al servicio meteorológico y ellos lo mandan a la base de datos europea. Pero cultivos. ¿Cómo? No, no solo cultivos. Hay algunos, pero en verdad son observadores meteorológicos que además se han ofrecido para observar fenómenos. Y me he perdido, ya no sé qué estaba... de los técnicos que estaban... Ah, bueno, sí, sí, claro, hablamos con ellos y ellos dijeron, vale, nos parece muy bien lo de la ciencia ciudadana, pero no podemos mezclar los datos porque estos son súper estandarizados y no. Pero colaboramos con ellos igualmente en el observatorio. ¿Qué pasa? Que, bueno, lo que generamos son muchos más datos, que a lo mejor no están repetidos, no son continuos, no son de la misma especie ni del mismo sitio, pero el hecho de haber visto, yo qué sé, una flor en un mes que no tocaba en un sitio, y ellos a lo mejor no lo ven eso, ¿no? Y nosotros al tener mucha gente en muchos sitios, pues a veces sí que se ven cosas como segundas floraciones en un sitio que no habíamos visto o que no se sabía. Pues yo creo que es un complemento, es tener más ojos, a lo mejor menos sabios, pero que te dan información que al final te da una tendencia, ¿sabes? No sé. Es un complemento a los datos oficiales. Al hilo de lo que estáis comentando, lo que se me ocurre es que quizás estamos pensando que la ciencia ciudadana nos puede servir para muchas cosas y habría que cambiar un poco el foco, es decir, deberíamos de pensar, bueno, sabemos que los ciudadanos que van a ir a la naturaleza están sesgados porque van a ir a unos sitios concretos, van a ver pájaros, mariposas y plantas y ya está. Pero lo que tenemos que hacer es, nosotros como científicos, pensar qué preguntas podríamos contestar con esa información. No al revés, no pensar, vamos a poner ciencia ciudadana y luego a ver qué hacemos. No, busquemos unas preguntas y sabiendo que la gente vamos a ir todos a perdido, vamos a ir todos a ver pájaros o plantas, bueno, esa es la limitación, pero aprovechemos la limitación para hacer las preguntas concretas. Yo tenía una pregunta en relación a todas estas aplicaciones de ciencia ciudadana. ¿Ninguna de ellas incorpora, por ejemplo, inteligencia artificial para analizar las imágenes y clasificar? Porque, por ejemplo, parámetros como nivel de fructificación o yemas, que a lo mejor son un poco complejos para público general, ¿no se podría, por ejemplo, una inteligencia artificial decir, pues mira, le das una base de datos y decir, esto es este nivel de fructificación, esta es... como para facilitar un poco ese cribado? Lo hemos pensado. Haría falta entrenarlo, ¿no? O sea, nosotros de momento estamos haciendo un poco esto de alguna forma, o sea que tú vas al campo, haces una foto y luego subes los datos. Entonces, si la cantidad de datos fuera lo suficientemente robusta y gorda, la idea sería luego entrenar una inteligencia artificial para que cuando vea este tipo de fotos sepa que hay esta fase fenológica.
haría falta bastante datos. No sé si nosotros tenemos suficiente, pero quizá cruzando los datos de esta iniciativa, la de PlantNet, no sé, sería ver un poco, montar un proyecto específico sobre esto, porque o sea, no creo que sea del todo fácil. O sea, la idea es buenísima. La hemos pensado también. Está claro que la idea es, incluso sin tener que hacer el desplegable y tal, hacer la foto, ya está. Una vez que está validado, o por lo menos elige la especie, no sufras demasiado. Pero si no sabes nada, pues por lo menos sube la foto y algo sería, en teoría, sería esto. Habría que entrenarlo, creo yo. Y habría que pedir un proyecto y colaborar con varias instituciones para tener una gran masa de información para muchas especies, porque claro, tienes que validar cada especie tiene sus truquis, ¿no? La foto tiene que ser tomada de una cierta manera por cada especie, ¿no? Hay algunas plantas que son masculinas y femeninas. Entonces, creo que realmente necesitaremos un proyecto específico para esto y no sé si... No, yo creo que es posible, pero es complicado. Y estaba pensando que los naturalists que están ahora pidiendo que la gente identifique las fotos, no sé si detrás tienen esta idea, ¿no?, de entrenar luego a base de todo el pool de fotos que tengan con fenofases identificadas, probablemente van por ahí, sí, de desarrollar algún tipo de herramienta que identifique. Yo creo que el razonamiento, la idea es tan lógica que va a aparecer, va a suceder de alguna forma. No sé si vamos a hacerlo nosotros o alguien, pero... Bueno, para eso igual tenemos financiación, ¿no? Porque está de moda también. Bueno, pues muchísimas gracias a todos los que habéis venido, a los que nos habéis acompañado. Muchísimas gracias a Esther y a Héctor por venir, Francesco por liarte la manta a la cabeza y organizar esto. Y bueno, muchas gracias y que tengáis muy buena tarde. Nos vemos en la próxima. Chao.